Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal nuevamente y hoy vamos a seguir con nuestra serie de videos relacionados con el pensamiento crítico. En el primer video analizamos conceptos de pensamiento crítico, cómo convertir, cómo entender los aspectos fundamentales del desarrollo de pensamiento crítico. Y hoy vamos a hablar concretamente de cuáles son las acciones que debes tomar para comenzar ese desarrollo, para poner esos conceptos en prácticas. La primera gran pregunta o el primer gran punto a desarrollar es algo que muchos conocemos como la duda razonable. ¿Y qué significa eso de la duda razonable? Pues siempre hacerte la pregunta si lo que estás viendo, escuchando o leyendo es verdad. Es la pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Esto es verdad? ¿Tengo la fuente necesaria para validar si esta información es cierta? Porque cuando partimos de verdades, tenemos acciones reales. Cuando partimos de supuestos, de hecho por ahí el libro de los 4 acuerdos habla precisamente entre los 4 acuerdos, el primero o el segundo, no me acuerdo, habla de no asumir nada. Cuando nosotros asumimos, yo sé que el libro está pensado para temas de desarrollo personal, pero al igual en la práctica del desarrollo de pensamientos críticos tenemos que entender de que no asumamos nada, busquemos la información, siempre tengamos una duda razonable con eso que estamos viendo en su momento. En un mundo digital en donde hay tanta información, en la que no adolecemos de fuentes de información, si ese es el punto, entonces es clave para dar validez a esa duda razonable que te he hablado, de validar la fuente de información en donde estoy viendo la noticia, el rumor, la afirmación, de quién viene. Por ejemplo, estamos en un mundo de YouTube. Y aquí tenemos cualquier cantidad de gente que con esta libre expresión que nos da, bueno, libre expresión entre comillas, que a veces nos da YouTube, podemos encontrar cientos de miles de personas hablando desde su historia personal, desde su información, desde lo que tiene como consigna un valor para esta persona que habla. En función a eso, como lo hablamos en el primer video, si tú tienes un concepto claro de lo que quieres para ti, entonces escoge la fuente de información que se conecta contigo, que se conecta con el mensaje que tú eres capaz de dosificar. Ahora, importante, ¿es viable esa fuente de información? Y aquí es donde viene el proceso de la comodidad que nos ha dado el mundo digital. Como tenemos acceso todos a gran información, a montones de contenido, pues al final decidimos, bueno, esto es lo que veo, esto es lo que me gustó y esto es lo que digo. Y en función a eso actúo. No, necesitamos detenernos, necesitamos investigar, necesitamos saber la fuente, necesitamos validar esa veracidad, valga la redundancia, de esa información que estamos viendo. Entonces, primer punto, la duda razonable. Teniendo esa duda razonable como consigna, entonces esa información basada en esa duda la necesito validar investigando de dónde viene dicha información. Duda razonable. Segundo punto, validez de la información. Y ahora, conexión de las ideas. Necesitamos, en un mundo de tanta información, necesitamos tener una visión global de esa noticia, de ese aspecto, de ese factor que estamos viendo. Si yo soy capaz de conectar las ideas que como duda razonable investigué, como validación de fuente ya tengo la certeza, entonces qué mejor que tener una visión más amplia de esa información para que nuestro pensamiento crítico empiece a conectar con los diferentes ámbitos que esa noticia, información o lo que sea afecta en mi entorno. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo estoy evaluando la verdad o no del calentamiento global, entonces cómo eso afecta en la cultura, cómo eso afecta en la política, cómo eso afecta en la economía. Y entonces tener un criterio más amplio de una posición única que tal vez estamos viendo, nos da la posibilidad inclusive de caer en un cuarto punto que yo considero el más importante de todos, y es la capacidad de autocorregirnos. Si yo filtré la información a través de esa duda razonable, la validé como fuente,
Luego conecté esa información con los diferentes ámbitos, conecté cada una de esas ideas y al final me doy cuenta que a lo mejor mi criterio en ese momento no era el adecuado o no es el adecuado, o precisamente con esa fase de conexión de ideas me doy cuenta que estoy dejando una gran parte de esa información por fuera. Entonces ahora tengo la capacidad, cuestión clave en un mundo tan resiliente como el que necesitamos ser hoy, la capacidad de autocorregir la información que yo había creído que era válida para mí. A mí me gusta hablar a través de mi historia personal y eso me permite ser un poco más congruente con el mensaje que estoy dando. Y aquí te voy a contar algo, una historia muy larga, pero la voy a tratar de hacer corta. En el año 1998 yo vivía en Venezuela, soy venezolano y vivía en Venezuela en aquel momento y quería un cambio para mi país, como el 80% del país en aquel momento. Y aparece pues la famosa, que en aquel momento no se llamaba todavía Revolución Bolivariana, aparece el candidato presidencial Hugo Rafael Chávez Frías, mostrando precisamente esa película que el 80% del país quería, un cambio para el país, inclusión, eliminar la corrupción, todo esto, pues yo fui parte de esas personas que creyó en ese momento. A los 2 años me di cuenta sencillamente que esa verdad que para mí, para muchos creíamos que iba a funcionar, se empezó a tergiversar en cualquier otra cantidad de cosas. Entonces ahí tuve la capacidad, conectando un poco con lo que estamos hablando con el video, tuve la capacidad de autocorregir lo que yo creía en aquel momento que podía ser, desde mi criterio, algo bueno para el país. Allí empecé a entender el gran daño que se ha convertido el comunismo. Yo creo que ni siquiera se puede llamar comunismo porque al final sabemos que eso lo que está lleno es de una cantidad de bandidos y tramposos tratando de salvaguardar sus negocios principales. Pero luego aparece una nueva oposición y empiezo a tener un poco más de criterio con respecto a ya no ser tan radical, ¿no? Sino poder ver los matices. O sea, empecé a ver un Capriles Radonsky, empecé a ver un Leopoldo López, empezamos a ver todos estos personajes que aparecieron, pero ya no con la radicalidad de mucha gente. O sea, yo escuchaba un bando, escuchaba el otro, y al final dije, bueno, aquí lamentablemente pues el gobierno se ha hecho gobierno gracias al trabajo que la oposición ha hecho. Y aparece hoy, cuando estamos grabando este video, hace un mes y tanto atrás, la posibilidad de una nueva Venezuela a través de unas elecciones. María Corina Machado, líder que durante todo este tiempo creo que ha sido una de las pocas personas que se ha mantenido congruente en el mensaje. Y pues con todas las trampas del gobierno, pues María Corina no llega a poder ser candidata y aparece un personaje llamado Edmundo González, alguien que la historia lo puso en un momento crucial. Y aquí es donde quiero entrar en este pensamiento crítico con respecto a lo que vemos. Yo soy partidario y creo siempre que el liderazgo es lo que te permite crecer o caer en todas las cosas que tú haces. John Maxwell, alguien que habla mucho de estos temas, habla que precisamente que tus cosas se logran o no en función al nivel de liderazgo que tú puedas tener. Este señor Edmundo aparece, al final allí se le asigna, la historia le asigna un rol que nadie lo obligó, creo yo, sencillamente la historia lo puso a vivir la presidencia y la transición de Venezuela. Y de un día para otro, independientemente si haya habido amenazas o no, pues el señor abandona el país, se va al exilio y desde allí pues ejerce una presión absolutamente diferente. ¿Dónde voy con esto? Yo creo que cuando nosotros como personas en la vida nos asignan un rol, la vida nos pone en un rol. Quiero traer a colación la gran película Corazón Valiente, en la que William Wallace se lo dijo a sus tropas: si la vida nos puso a esto, a buscar la libertad, pues nos morimos en la búsqueda de la libertad. Una de las cosas fundamentales como sociedad hoy es saber que si yo tengo un rol de protagonista, si yo tengo un rol importante en mi vida, pues ser congruente con el rol que tenemos. Transferir el verdadero liderazgo, saber a quién nos estamos comunicando, saber a ciencia cierta cuál es el impacto que tenemos a la hora de decidir el destino de lo que yo vaya a hacer para mi vida. Por eso es que por allí también se dice mucho
que en momentos complicados o en momentos fuertes se crean los hombres. Hablo de hombre, mujer, no desde el punto de vista de género, sino se crean seres humanos fuertes. En momentos débiles se crean seres humanos débiles. Quiero dejarte con este pensamiento porque al final lo que buscamos y lo que busco con estos videos es precisamente tratar de encontrar en ti ese talento que sabemos que tenemos pero que a veces nos ocultamos o no sabemos dónde está, el tratar de mover esos pensamientos para lograr el ser humano que al final, como lo hablamos antes, busca ser feliz y la congruencia nos da felicidad. Suscríbete a mi canal si crees que esto es importante para ti. Al igual que comparte este contenido con otras personas. Recuerda que debajo del video también tienes un canal de Telegram donde estamos compartiendo contenido diario en audio, video y aparte nuestro newsletter, nuestro boletín donde te transferimos todas estas ideas. Nos vemos en un próximo video.